vamos a hablar ahora de otra sustancia, que es la que está en el peyote. En el peyote, que su nombre científico es Lophophora williamsi, es una cactácea que tiene mescalina con S, no con Z. Como es mexicano también, mucha gente lo asocia como que a lo mejor tiene que ver con el mezcal, pero no tiene nada que ver con el mezcal. Y la mescalina, si vemos su estructura química, tiene un dejo, un parecido con la serotonina también, lo cual hace parte de sus efectos. Pero como vamos a ver más adelante, es en realidad químicamente lo que se llama una feniletilamina, que estas se parecen más a algunas sustancias estimulantes del estilo de la MDMA o éxtasis. Entonces hay efectos ahí más mezclados que los que pueden tener los hongos alucinógenos. Tiene diferentes nombres, todo esto tiene una historia extraordinaria. Por ejemplo, le llaman jicuri, los rarámuris, o sea, los que nosotros les llamamos tarahumaras, chicuri, los huixaricas, que son los huicholes, bello, los otomíes, jos, los pueblos originarios de los Estados Unidos. Y se sabe que en América, tanto del norte como central, ha habido un consumo importante. Y hay una cantidad enorme de conocimiento también etnográfico que tiene que ver con qué significado tiene el peyote, por ejemplo, entre las comunidades huicholes. Y ahí se habla de la peregrinación a Viricuta. Viricuta en realidad es una parte desértica que está por Real de 14, en San Luis Potosí, y los huicholes que van de Jalisco a San Luis Potosí hacen esta peregrinación en cierta época del año asociado a muchas cosas que tienen que ver con sus expectativas, con esto que llamamos nosotros set and setting. Primero las expectativas personales, que dentro de su manera de ver el mundo consideran que el peyote es sagrado y que además es el corazón de un venado. En su tradición es un venado que se ofrendó hacia los hombres. Entonces, pensando que es el corazón de un venado, de hecho, cuando llegan a Viricuta, cazan con una flecha el primer peyote, que es el que reciben. ¿Qué esperan de esta peregrinación? Bueno, para empezar, se preparan con mucho tiempo de anticipación, caminan bastante tiempo, pasan la noche, los días en las afueras, en el desierto, los guía un chamán, llevan bastante ayuno y se considera que en esta peregrinación es una peregrinación de purificación. Entonces, en cierto momento hacen una ceremonia frente a fogatas y ahí expresan cuáles han sido las fallas que ellos consideran hacia su comunidad, hacen un nudo en un cinturón y luego de expresar estos hechos queman los cinturones en una fogata, de tal manera que hay toda una preparación que ellos consideran que es de purificación. Cuando llegan, el chamán caza el primer peyote, lo consume y luego lo comparte con su comunidad. La mescalina es la sustancia activa del peyote. A diferencia de la LSD y de la psilocina, que son más potentes, esta se requiere una cantidad un poco más grande. Haciendo la comparación, en el caso de la LSD son microgramos, en el caso de la psilocina son unas cuantas, hasta 10, 20, 25 miligramos, y en este caso se necesitan 200, 300 miligramos de mescalina, no de peyote, sino de mescalina. Para eso se requiere una cantidad mayor de peyote. El peyote crece muy lentamente, entonces generalmente no es algo que circule en las calles con frecuencia como otros alucinógenos, puesto que cuesta más obtenerlo. Cuando se consume directamente del peyote, se mastica, es sumamente amargo, entonces bueno, a veces se hacen pedacitos chicos para poder tomarlo por vía oral, y en algunas ocasiones, no es una tradición de los huicholes, pero en algunas circunstancias se ha dicho que se puede esperar a que se endurezca, que se seca y hacerlo polvo para meterlo en una cápsula. En realidad, de lo que se vende en la calle muchas veces son alucinógenos de otro tipo, que puede ser la misma LSD, pero que se venden como si fuera mescalina. La vía de administración, pues, evidentemente es oral. El inicio de acción, como son en estas cosas, es un poco lento, 45 minutos, una hora, un poquito más para que empiecen a percibirse los efectos,
y estos duran mucho, 12, 18 hasta 24 horas. Realmente son sesiones agotadoras porque la duración de los efectos es muy larga. Los efectos son similares a los de los alucinógenos clásicos tipo LSD, en donde hablamos de la intensificación de los estímulos visuales. Las alucinaciones geométricas con patrones definidos son muy comunes y de hecho se supone que están influyendo de manera muy importante al arte huichol. El arte huichol, que generalmente tiene este tipo de patrones, casi nunca falta el mismo peyote, y con estas formas fractales que se pueden hacer diferentes cortes, digamos, y se sigue viendo lo mismo, que tiene que ver con las mismas alucinaciones. También en el arte huichol es frecuente la presentación de colores vívidos y del venado, el venado por su relación con el peyote, por ejemplo. Como en esta situación es una feniletilamina, es decir, también tiene afinidad por los receptores adrenérgicos, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial puede ser un poco más marcado que en los casos anteriores que hemos platicado, pero siguen presentando este verse desde lejos, desde afuera, el darse cuenta que la realidad externa es diferente, las alteraciones corporales o la percepción de las alteraciones corporales y los trastornos gastrointestinales que pueden incluir náusea, diarrea y vómito, que también presentan sensaciones trascendentes que pueden ser, sobre todo dependiendo del entorno y de lo que espera el sujeto, algo que puede calificarse como de místico o en algún momento dado como muy desagradable. Estos efectos, los efectos de la mescalina, se presentan más fácilmente en estado de ayuno, que es lo que precisamente propician estas comunidades que lo utilizan con fines ceremoniales desde hace muchos años, y en el estómago vacío, pues esto puede también presentarse. Los efectos adversos son comunes a los fármacos que hemos presentado, a los alucinógenos clásicos, y puede ser el mal viaje, este mal viaje que se caracteriza por la paranoia, la ansiedad, la sensación de que algo muy extraño está sucediendo, irreal, y quién sabe si yo me vaya a quedar experimentándolo, sobre todo cuando los efectos son de tan larga duración. También puede producir el trastorno persistente de percepción o HPPD, y en combinación con otras sustancias puede producir esta emergencia médica de la que hablamos hace rato, que es el síndrome serotoninérgico. Actualmente estamos viviendo una situación particular, porque por un lado se ha visto un resurgimiento del interés en los alucinógenos, a pesar de que las sustancias siguen clasificadas como las que no tienen usos terapéuticos, fuera de un contexto en donde haya control de la dosis, control de los efectos, y que empieza a darse un cierto turismo en este sentido. Ahí, donde no hay control de dosis y no se sabe exactamente qué pasa, con expectativas muy particulares, los settings se busca que sea un entorno muchas veces natural. Y eso da un cierto tipo de experiencia muy diferente al que se puede obtener ahora que la investigación se ha vuelto a hacer sobre estas sustancias más seria en entornos tipo clínicos, donde se empieza a ver el uso de dosis muy bajas controladas para algunos posibles trastornos. Tenemos al mismo tiempo dos circunstancias: una investigación incipiente acerca de los efectos controlados en estudios clínicos con sujetos a los que se les ve el peso, la talla, su estado de salud, y se va viendo si esto pudiera convertirse en una experiencia terapéutica, contra el uso totalmente desregulado de estas sustancias, muchas veces en ambientes lejanos a donde hay atención médica y que las personas tienen la idea de que les va a generar algún beneficio. En otras cápsulas hablaremos tanto de los riesgos como de las promesas de la investigación con alucinógenos, aquí en Cerebro y Adicciones.